la justicia hay como un intento casi por defecto de dudar de la víctima, de dudar de la denuncia. Rosansky siempre dice, cuando habla de, por ejemplo, de las violaciones que sufren las mujeres, él siempre dice, cuando viene una persona a denunciar que le robaron la billetera o que le robaron la cartera o el celular, dice, la policía, incluso la justicia, no pregunta, pero usted estaba ostentando el celular, usted estaba ostentando la billetera. En cambio, si una mujer denuncia, ¿cómo estaba vestida? Tenía una minifalda, estaba con el pantalón ajustado, ¿cómo era la cosa, no? Y lo mismo pasa con las víctimas de abuso, es decir, tienen que demostrar fehacientemente que no han sido responsables del delito que sufrieron. Igual eso no alcanza, ¿no? Igual eso no alcanza. Pero bueno, básicamente estos son los lineamientos con los que me parece que hay que trabajar. Si uno trabaja como perito, tiene que saber que hay algunas cuestiones de la clínica que se las tiene que guardar en el bolsillo. Es decir, tiene que indagar, tiene que irrumpir, respetando obviamente los tiempos, pero no podemos tener una actitud de tanta espera o incluso a veces prescindencia en relación a los hechos como se suele tener en la clínica, ¿sí? Y ambas cosas son necesarias para el trabajo con el abuso sexual infantil. Yo al principio les contaba el caso para mostrar que en realidad es casi imposible sostenerse en el plano terapéutico sin involucrarse en el jurídico, porque casi todos los casos de una u otra manera inmediatamente terminan en un reclusamiento. En este caso, obviamente, si la denuncia no estaba hecha, había que hacerla. De cualquier manera, el psicólogo ahí tiene la obligación de requerir los informes judiciales, ¿no? Y obrar en consecuencia, porque, por ejemplo, si este padre, del caso que conté al principio, digo, ¿no? Si este padre efectivamente tenía una restricción perimetral, ¿qué hacía llevando a la niña ahí como la niña lo denunció? Es decir, estamos hablando de lo que el padre ha hecho y estamos hablando de una madre que no sabemos por qué razón permitió que eso ocurriera. Entonces, en una situación como esa no nos queda más remedio que involucrarnos en lo judicial. Es decir, sí, también podemos decir, bueno, mientras no traiga los informes para que quede claro, entonces yo no voy a intervenir. Con lo cual queda una niña en situación de abandono, por lo menos que sospechamos que era una situación de abandono, ¿sí? Porque, y además estamos en presencia de una niña que ha sido doblemente violentada, ¿sí? Porque si efectivamente ha sido abusada, sufrió la primera violencia. Y si además podríamos pensar que efectivamente la justicia determinó que este hombre era inocente, y por lo tanto habilitó el vínculo con la niña, etcétera, 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 entonces estamos hablando de una violencia ejercida en la psiquis de la niña. Es decir, ha habido una manipulación. Si la niña porta este discurso y ese discurso no es certero. Bueno, ahora nosotros podemos decir, bueno, entonces estamos hablando de SAR. No estamos hablando de SAR. No estamos hablando de SAR. La primera cuestión que hace caer el SAP es
¿Todos saben lo que es un síndrome? Bueno, vamos a decirlo. Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan una determinada enfermedad. ¿Sí? Entonces, implica, primero que hay un conjunto de signos y síntomas, e implica que hay una enfermedad. En el supuesto SAP, de lo que se le atribuye al niño es portar este discurso materno o paterno en algunos casos en forma permanente. Es casi el único y las conductas en consecuencia en relación a nuestro progenitor, ¿no? Es decir, no hay ningún conjunto de signos y síntomas y tampoco hay una enfermedad, hay una conducta. Hay una conducta que estaría respondiendo a una inculcación materna o paterna, en algunos casos, de ese discurso. Pero no hay ninguna enfermedad. Digo esto como complemento a lo que habíamos estado hablando. Bueno, antes de seguir me gustaría, no sé, ¿les parece a ustedes abrir un poquito más a las preguntas? Porque me dio la sensación que había muchas ganas de decir algunas cosas o plantear algunas cosas, por lo menos lo que viene en el intermedio. Así que por ahí podemos hacer un ratito para eso y en todo caso después retomamos para hacer un cierre. Sí. Si es que alguien tiene algo más. Bueno, en esta diferencia que hizo respecto de la clínica con los forenses, acá, ¿Dónde? habla de involucrarse, o sea, cuando aparece el proceso de judicialización uno queda involucrado en lo jurídico, o sea, lo ha nombrado. ¿Cómo sería esto de que lo clínico queda involucrado en lo jurídico? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando el rol se empieza a desdibujar desde distintos lugares, desde lo jurídico, se solicita también al psicólogo, sea donde sea del ámbito público o privado, que oficie de perito. Sí. Si bien no se lo expresa abiertamente, digamos, toda la conducta y disposición y demanda para con ese psicólogo tiene que ver con hacer un peritaje, aunque no le corresponda, aunque el informe que tenga que hacer sea clínico. Entonces, ¿qué significa? Si puede explayarse un poquito más en que, bueno, desde la clínica, en el proceso judicializar, se involucra o queda involucrado en lo jurídico. ¿Cómo se sostiene eso? A ver, me parece que no termino de entender porque me dio la sensación que en la misma pregunta estaba incluyendo la respuesta, ¿puede ser? Porque además creo que coincidimos en lo que estás diciendo, pero sí, no termino de entender Es, digamos, ¿cómo se sostiene? O sea, ¿con qué otros elementos, además de lo que ya indico, de la persistencia? A ver, me sonó como una advertencia, es decir, tengan en cuenta que si pasa un caso a ser judicializado, va a quedar involucrado en lo jurídico. Como una advertencia para no hacerlo, decís vos. No como para no hacerlo, sino para decir cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta y como hacer una resistencia, una diferencia o una aclaración llegado el caso. Sí, yo creo, sí, ahora más o menos te entiendo. Yo creo que es creo que es inevitable. Yo creo, en realidad cuando nos hago esta advertencia, que me la hago a mí cada vez que tengo que participar en un proceso judicial, apunto a que tenemos que tener en claro que en ese momento, por ese rato, el espacio clínico es sacudido porque estamos llamados a un tribunal a dar cuentas
jurídicas de nuestro trabajo clínico, pero que además no se nos pide un informe clínico. Como bien decís vos, por eso me pareció muy buena la acotación que haces, como bien decís vos, se nos interroga como peritos. Es decir, si nosotros presentamos un informe estrictamente clínico, no solo no aporta, sino que seguramente es rechazado. Igual es rechazado, ¿no? pero digamos, en los buenos casos en que el informe tiene su recorrido, si nosotros presentamos un informe estrictamente clínico, no es de mucho interés, porque la clínica es otra cosa. La clínica no apunta a decir si esto ocurrió, aquello no. ¿Sí? Entonces, primero, es inevitable. Y segundo, creo que es necesario. ¿Sí? También esto creo. A lo que yo apunto es, tengamos en cuenta que eso nos está pasando. Porque además después nosotros seguramente vamos a volver al rol clínico. ¿Sí? Pero en el camino quedaron algunas cosas que pasaron en otro ámbito. ¿Sí? Y que yo creo que para todos va a ser distinto eso. Incluso hay cuestiones que son clínicas, pero que para un pensamiento clínico tradicional o muy estructurado también se acude en la clínica. Por ejemplo, si un niño va a cámara Gesell, se supone, doy por sentado, que el terapeuta o intentará participar de esa cámara Gesell, o por lo menos estará sentado afuera acompañando, ¿no? Esto en algunos momentos horrorizaba. Después uno se enteró que Lacan acompañaba a su paciente, por ejemplo, a tribunales, ¿no? O sea, pero En Córdoba no es tan frecuente. ¿Eh? En Córdoba no es frecuente, al menos en el Poder Judicial, en la parte penal, es muy difícil que los fiscales dejen entrar a los terapeutas y también que se queden afuera, digamos. No es lo que más se ve. Si finalmente no se ve la presencia del terapeuta. ¿Cómo? A ver, no, decilo, porque es importante que lo escuchen todos. Digo que en Córdoba no es lo más frecuente que los terapeutas se queden tras la cámara Gesell. Difícilmente los fiscales lo permitan, en algunos casos también, y no es lo que más se ve que esperen afuera al niño, digamos, cuando sale de la cámara Gesell. Por lo general, lo que sí sucede es que el perito, que luego va a tomar la pericia del niño, que porque no es la misma persona que hace la cámara Gesell, acompaña al niño, digamos, en una cuestión de contención, si es que el fiscal lo pide, pero no es lo más frecuente, lamentablemente. Sí, en realidad, no digo que sea. Pasa que, vos viste, así como me emociono al principio, en otros momentos me pongo soñador y me parece que no es una realidad cotidiana. Es cierto, no siempre ocurre eso. Incluso no ocurre algo que está establecido, que está bien que no todas las provincias han adherido, pero yo no sé si saben de qué se trata lo que conocemos como la ley Rosansky. La ley Rosansky es una ley que establece que el interrogatorio a un niño testigo, que así se lo llama en tribunales, ¿no? Se hace una sola vez y a través de un profesional especializado en esas técnicas. No lo interroga ni el juez, ni el fiscal, ni el abogado defensor, ni nadie, solamente ese psicólogo. Y esto en general no se cumple tampoco. Yo recuerdo en un panel en el Congreso de Violencia, en el último que me invitaron, después no me invitaron más, pero me sé que me invitaron una de las cosas que yo discutí con un juez es que el juez me dijo, pero yo tengo que dictar justicia, así que yo tengo que interrogar al niño todas las veces que sea necesario interrogarlo, ¿no? Y estaba en Provincia de Buenos Aires, que teóricamente Provincia de Buenos Aires adhirió a esa ley, porque ustedes saben cómo es la cuestión de las leyes nacionales. Las leyes nacionales en principio sirven solo para capital, después las provincias van adhiriendo o no. Sí.
Sí, ahora. Bueno, en principio, bueno, lo que estaba pensando es un poco lo último que vos estabas contando, porque lamentablemente, bueno, ya hace un año, digamos, la parte lamentable es que acá en Córdoba se ven algunas cuestiones que incluso son contradictorias en cuanto a cómo funciona la justicia. Lo que va a quedar es, bueno, hace un año que estoy viviendo en Córdoba y antes estaba en Buenos Aires. Digamos, tenemos una ley que, por ejemplo, en violencia familiar, en Nación prohíbe la mediación. Acá la Dirección de Violencia Familiar te puede dictar una medida de exclusión, de restricción, y el juzgado de familia te dicta una mediación. ¿Sí? Incluso me han tocado señoras que la justicia encargó que ellas sean las que avisen al agresor de la cita. Digamos, lo que lleva muchas veces a pensar también, digamos, algo en cuanto al tema de ser ciudadano y tener algún conocimiento en cuanto a las leyes. Muchas veces como psicólogos creemos que solamente con la teoría, con la capacitación en la disciplina basta, y de pronto nos encontramos con cuestiones donde la justicia nos atraviesa y nos atraviesa literalmente. Pues un poquito de lo último que estás contando. En Buenos Aires, bueno, hay un caso que me llegó por conocidos que también el juez quería citar a la criatura de 7 años, después de, bueno, hace 4 años que está el proceso, y la quería hacer declarar toda costa. No sé si los jueces tienen capacitación en el tema. ¿Cómo anda eso? Es difícil. A veces, en realidad yo creo que en algunos sectores de la justicia creo que es más una cuestión ideológica que una cuestión de capacitación, por un lado, ¿no? Por otro lado, después, bueno, sabemos, yo digo sabemos, la justicia no lo ha dictaminado así, pero que hay situaciones, sobre todo en algunos colegios religiosos, donde detrás de los temas de abuso hay cuestiones que tienen que ver con la trata y con la pornografía infantil. Es decir, y ese tipo de situaciones, digamos, van de la mano con algún tipo de connivencia judicial. Uno de los casos de los que yo puedo hablar, porque participé intensamente, fue el caso Melo Pacheco en Mar del Plata. Melo Pacheco era profesor de educación física de una escuela, de un jardín de infantes religioso. Fue acusado por 39 niños de haber abusado. Estos niños fueron peritados por peritos de la Corte Suprema. En 22 de ellos se validó el abuso, por eso pasaron a juicio. La mayoría de los testimonios de los niños eran coincidentes en el sentido de que en las situaciones de abuso estaba el profesor de educación física, una docente y un cura, el padre Martínez, que además ya había sido denunciado en otro colegio, ¿no? por la misma situación. Bueno, lo concreto, porque este fue un caso muy paradigmático, que yo en su momento sostuve que era el paso previo para crear situaciones de impunidad para intentar sostener la libertad de Grassi. Estamos hablando del 2002, ¿no? Bueno, lo concreto es que la justicia, por unanimidad, dictaminó que, aunque no se sabía por qué, este profesor había sido víctima de un complot, pero que en realidad tal vez el complot no había sido consciente, sino que la histeria de una madre
esto lo dice el fallo, la histeria de una madre, el fallo está online, búsquenlo, caso Melo Pacheco. La histeria de una madre fue contagiando a todo el resto y en conjunto fueron inculcando a sus hijos, que finalmente terminaron acusando al profesor. En este caso, como las psicólogas que participaron validaron el abuso, tanto las psicólogas de parte como la psicóloga oficial, entonces la justicia determinó juzgar a las 3 psicólogas, y no solo juzgarla desde lo penal, sino que además se hizo la denuncia en el Colegio de Psicólogos de Mar del Plata, que bueno, 6 años después la justicia determinó la inocencia de las psicólogas. En el colegio no se dio lugar a la denuncia, pero 6 años después la justicia determina la inocencia de estas 3 colegas, no obstante lo cual no se revisa nada del fallo. En el camino, dos madres fueron procesadas por insultar a los jueces. Bueno, esto fue, y en este caso, ahora te toca. En este caso, básicamente, es donde se sospechó que había connivencia en relación a cuestiones de trata y a cuestiones. Pero porque iba a aclarar otra cosa. También tiene que ver con cuando nosotros hablamos de justicia patriarcal, ¿no? Esta justicia que busca apañar algunos intereses masculinos, ¿no? 2 años antes, de la misma congregación en Mar del Plata, otro colegio había sufrido una situación similar, donde la profesora Pandolfi había sido acusada por, creo que 18 chicos, de abusar de ellos. El mismo tribunal, las mismas circunstancias, en la misma situación, la condenó a la profesora. Como para que quede claro de qué se trata lo patriarcal también, ¿no? Por allá alguien quería... No, yo lo que quería preguntar en realidad es dónde quedaron los 39 chicos abusados, porque acusamos al psicólogo, acusamos al otro, y los 39 chicos abusados en gracias en esta cuestión de la complicidad. Acá quedan. Digamos que nunca pasó nada. Y la psiquis arrasada. Yo te quería en relación a esto. No, por ahí. Tú también. Tratemos de mantenerlo. Allá me habían pedido la palabra. Bueno, le dejaba la palabra porque no era directamente en relación con lo que estaba planteando para cerrar el tema, así que... Bueno, no, quería preguntarte esto en relación a esto como en la bóveda, ¿dónde quedan los 39 niños? Y ahí se nota como una implicancia de uno en nuestro rol, como esto que vos decías, la cosquilla y... Bueno, ¿cuál sería el límite también, no? Porque o uno se apasiona y toma como responsabilidad esta ética y moral porque es una persona con derecho, o hasta dónde hay un límite en este trabajo, ¿no? Hasta dónde uno puede, no sé, esto que vos decías, no me acuerdo mal, cuándo saber si uno puede trabajar en esto o decir, bueno, derivo, no. No, hay una cuestión. Primero te iba a decir, en relación a lo que vos preguntabas, la respuesta no la dio la justicia. Sí, socialmente seguimos trabajando con los chicos, pero lo que se pudo, ¿no? Lo que se pudo. En relación al otro que vos preguntabas, que vos decías, es muy difícil establecer cuál es el... Creo que necesitamos ser cuidadosos en el sentido de cuidarnos nosotros de vamos a inventar otro síndrome, total, el síndrome del salvador del mundo. Eso sí tenemos, pero además el
el cuerpo te va diciendo claramente, la cabeza te lo va diciendo. Me parece que más o menos todos saben de qué se trata el burnout, que es el famoso conjunto de signos que hablan de la cabeza quemada, ¿no? Esto es una situación bastante característica de personas que trabajan o han trabajado muy intensamente con temas de abuso y de violencia, ¿no? Es decir, esta cuestión de sensación de desgano, de personalización, de crisis de identidad, de crisis vocacional, etcétera, 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 ¿no? Sí, hay un momento en el que es necesario medir un poco, pero como me decía el viernes Karina, una paciente con la que venimos trabajando mucho el tema de sus hijos. Karina me decía, de cualquier manera, qué suerte ustedes que en algún momento pueden decir, nos podemos apartar, porque la familia no lo puede hacer. La familia tiene que seguir lidiando, podés hablar mucho de eso, tiene que seguir enfrentando el abuso. En realidad, si vos trabajás a conciencia y si sabés cuál es el terreno que vas a transitar, me parece, y si además te formás y trabajás con otros, porque el tema de abuso sexual infantil, una de las cuestiones es que no se puede trabajar en soledad, ya sea por abordaje o ya sea por lo que fuere, pero hay que trabajar en equipo y sobre todo interdisciplinario. No hay ninguna disciplina que tenga el saber total sobre el abuso sexual infantil. Y esto es importante tenerlo claro. El micrófono. Ahí está. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la participación de las instituciones educativas, sobre todo en el momento de la detección de algún posible caso de abuso. Y en este sentido planteo un caso concreto en un preescolar de 3 años, privado, en el que las maestras detectan frases en el vocabulario del niño que son indicadores de algún tipo de experiencia sexual no adecuada para la edad. ¿Cuál sería el procedimiento más, está bien que es uno a uno, caso a caso, pero lo más recomendable, es decir, sería primero hablar con los padres, detectar que realmente hay abuso, la institución debe denunciar, se debe comentar a todos los padres lo que está pasando, y chivar de alguna manera al niño sin haberlo comprobado? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Cuál es la responsabilidad? Y ahí vamos al tema de los límites también, hasta dónde debe llegar. Sí, entiendo que no se puede ni ocultar, ni callar, ni sostener, pero ¿qué es lo más cuidadoso para el niño, para la familia, para los compañeros? Mira, así como premisa rápida te diría, la institución tiene o debería tener 2 herramientas irreemplazables, que es el diálogo con los padres por un lado, con los padres de ese niño o de esa niña, y el trabajo con el equipo psicopedagógico en la institución, porque en realidad que normalmente no la tienen. pero en realidad no, con una sola presunción no podés avanzar en una denuncia, porque además vos incluso estás hablando de